Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una anécdota bien bonita del beato Álvaro del Portillo que ocurrió cuando él era todavía un profesional, un ingeniero de caminos, joven profesional, y había decidido ordenarse sacerdote. Y entonces, poco antes de la ordenación, el obispo de Madrid, Leopoldo Hijo y Garay, le preguntó: Álvaro, ¿te das cuenta de que vas a perder personalidad porque ahora eres un prestigioso ingeniero, un ingeniero de caminos, que entonces tenía mucho prestigio en España, y vas a ser simplemente un cura? Y entonces el beato Álvaro contestó con sencillez: no se preocupe, señor obispo, que la personalidad hace mucho que se la tengo entregada a Jesucristo. Y el obispo contestó: de tal palo tal astilla, refiriéndose a que eso lo habría aprendido Álvaro del Portillo, pues de San José María Escrivá. Bueno, es una característica de los santos. No mi voluntad, sino la tuya. No mi personalidad, sino la de Cristo. No porque, como diría yo, machaquemos nuestra personalidad, que en absoluto, sino porque en Cristo encontramos realmente quién somos nosotros. Lo que tú quieras, Señor, yo también lo quiero. No hay regateos, no se intenta guardar la ropa. Más bien se queman las naves para seguir a nuestro Señor. Quemar las naves se cuenta que fue algo que hizo Hernán Cortés, el conquistador de México. Incendió sus naves en la Rada de Antigua en 1519 para evitar que sus soldados pudieran dar marcha atrás y no les quedara otra más que conquistar aquel país, ¿no? Y terminó la conquista en apenas 2 años. También se cuenta lo mismo de Alejandro Magno, en el año 335 a.C., cuando llegó a las costas de Fenicia y se encontró con un ejército enemigo 3 veces mayor que el suyo. Quemó las naves para que los suyos no tuvieran la tentación de retroceder. Bueno, Señor, ¿cómo voy yo de entrega a tu voluntad, sin retrocesos, quemando las naves, entregándome completamente a lo que tú quieras? Este es precisamente el tema del Evangelio de hoy, con el que termina el sermón de la llanura, así llamado, de Lucas. Primero, el Señor vuelve a insistir en la importancia de conservar un corazón bueno y limpio con estas palabras. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Nos damos cuenta que es así, Señor. Si yo soy egoísta, pues es difícil que no haga actos egoístas. Por el contrario, si soy una persona generosa, es muy fácil que todas mis acciones estén movidas por la generosidad. Si soy una persona vanidosa y jactanciosa, pues me pondré en ridículo 1000 veces actuando cara a la galería y para quedar bien. En cambio, si soy una persona humilde, pues mis obras tendrán como ese buen olor de Cristo, de ese buen olor de la humildad, ¿no? De quien no busca figurar, sino sencillamente hacer lo que considera que es bueno y justo en cada momento. El corazón, en este sentido bíblico, es precisamente la fuente de la que emanan todos los actos del ser humano. Es el corazón, el yo más íntimo, lo que de verdad soy. No lo que pienso que soy, ni lo que digo que soy, ni lo que yo conozco, no, sino lo que soy de verdad ante tus ojos, Señor. Este tema del corazón es una cuestión de profundidad, es lo más profundo de la persona. Y el corazón es, para la Biblia, es la sede de la sabiduría, del amor, pero también de los afectos.
De hecho, una persona de buen corazón suele ser sinónimo de una persona con buenos sentimientos. Pero que englobe los sentimientos no quiere decir que se reduzca a algo meramente sentimental, afectivo, que siendo esto algo bueno. Tener buen corazón incluye también, por ejemplo, ser capaz de sacrificarse por amor a los demás, guiados por esos buenos sentimientos. Tener buen corazón incluye comprender las miserias de los demás, aunque no me gusten, aunque me importunen y me impacienten, con la sabiduría de quien se sabe también pecador, como decíamos en otra meditación. Tener buen corazón es, en definitiva, tener un corazón lleno de amor sacrificado. Bueno, pues un elemento esencial de ese corazón que atesora bondad y de la que sale esa bondad en forma de bien, más aún diría yo, el elemento clave, central, es el amor a la voluntad de Dios, que lleva a escucharte, Señor, y a poner en práctica lo que tú nos dices. Porque es lo más justo. El Señor es quien más nos ama, quien mejor nos conoce, quien más ha hecho por nosotros. Si tenemos buen corazón, le obedeceremos. Y esto, que es una cosa muy fácil de decir, es de lo más difícil de cumplir, porque muchas veces la voluntad de Dios no coincide con la nuestra, como advertía hace ya muchos siglos Isaías, el profeta Isaías. Porque mis planes, dice Yahvé, no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Fíjate qué metáfora emplea Yahvé en estas palabras de Isaías. Como dista el cielo de la tierra, ¿no? Lo más cercano del cielo, que es el Sol, está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, 8 minutos luz. Bueno, pues más distancia hay entre las valoraciones de Dios y las valoraciones que nosotros hacemos. Por eso resulta a veces difícil cumplir la voluntad de Dios. Pero la paradoja es que nada hace tan feliz a la vez al hombre como vivir inmerso en la voluntad de Dios. Amar, Señor, tus planes, alimentarnos con tus mandatos, vivir aquello que se expresa en el Salmo 119 de una manera maravillosa. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré, guardaré tus justos mandamientos. El salmista reconoce que los mandamientos, que la palabra de Dios es luz en su camino, para no tropezar, para llegar a buen término, y es dulce en el paladar. Es luz porque Dios ve todo y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y es dulzura en nuestro paladar porque Dios nos ama más que nosotros mismos, que nadie en esta vida. Y nada que nos mande puede ser para nuestro mal. Por eso, las palabras que Addison escribió en el prefacio a Paradise Lost de Milton, decía allí: la gran moraleja que reina en Milton es la más universal y útil que se puede imaginar, que la obediencia a la voluntad de Dios hace felices a los hombres y la desobediencia los hace miserables. Qué claro, Señor, vemos esto. La obediencia a tu voluntad, sí, puede ser esforzada en algún momento, puede contrariar mi propio gusto, pero a la larga y a corto plazo nos hace felices, con esa felicidad honda de quien sabe que está cumpliendo el propósito de su vida, el destino, aquello para lo que está en esta vida, mientras que la desobediencia nos hace absolutamente miserables, nos hace desperdiciar nuestra vida. Fuiste tú, Jesús, quien en otra ocasión dijiste:
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichosos, es decir, felices. Cumplir la voluntad de Dios no es algo costoso y duro, aunque lo pueda ser algunas veces, sino algo dichoso, dulce y luminoso que llena nuestra vida de una profunda felicidad. De hecho, el Evangelio de hoy, que hemos comenzado a leer, recogiendo esas palabras del Señor acerca del corazón del hombre, después de la importancia de hablar de ese corazón bueno, el Evangelio continúa. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica, por contra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. No sé si has visto alguna vez una riada llevarse una casa, o una luz, ¿no?, de nieve. Es algo terrible. Todo lo que se tenía, todo lo que se había construido, con todo lo que contenía esa casa, se pierde de un plumazo y es arrastrado, aniquilado. Pues así, nos dice Jesús, es todo lo que no se ha enraizado, colgado, fundamentado en algo eterno, como la voluntad de Dios, como el mismo Jesucristo. Algo divino. Porque entonces, cuando venga el tiempo, cuando venga la muerte, permanecerá. Pero si no está fundado en algo eterno toda nuestra vida, ¿qué quedará tras la muerte? ¿Qué quedará con el paso del tiempo? Nada. ¿Quién se acuerda ahora del que ganó el torneo de la corte del rey Arturo en Camelot en el siglo VII? Bueno, suponiendo que el rey Arturo existiera, ¿no? Pero nadie. ¿Quién se acuerda del que marcó el gol en la final del Campeonato del Mundo del año 26? Pues nadie. Señor, que yo no aspire sino a cumplir tu voluntad. Que se cumpla tu voluntad en mí y en todo. En mí siempre y en todo. Porque, qué bien nos viene recordarlo, ¿verdad? Es la misma idea, ¿no? Aquello que escribió San José María en Surco, lo que es incompatible con la felicidad no es el dolor, sino el egoísmo, la pretensión de hacer la propia voluntad y la consecuente falta de amor a Dios. Nosotros, Señor, queremos amarte por encima de todas las cosas, cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios. Y por eso es tan importante el corazón, donde está el núcleo de la voluntad, del querer, donde radica el amor. Un escritor medieval, Nicolás de Cabasillas, decía que todas las demás potencias van a la zaga de la voluntad y caminan por donde ella las guía, dirigiendo la actividad del cuerpo, el movimiento de la razón, toda acción y todo esfuerzo del hombre. La voluntad es quien nos lleva y nos trae. Si ella queda amarrada al propio ego, al yo, todo nuestro ser permanece fijo y quien a ella domine posee por entero la razón. Por donde se ve claro cómo los que tienen su voluntad totalmente compenetrada con Cristo y unida con Él solo, siendo Él únicamente lo que desean y lo que aman y lo que incesantemente buscan, son en Él y en Él viven. Contigo, Señor, que estás en los cielos, reinando para siempre, yo no moriré si mi voluntad está unida a la tuya. Viviré para siempre contigo y en ti, junto a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo.
¿Cómo conocemos lo que es la voluntad de Dios para nosotros? Pues hay una primera manifestación de esa voluntad de Dios que nos llega por la revelación, por la Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios. Ahí conocemos las palabras de Cristo, que es la roca, la verdad, y ahí podemos escuchar sus palabras y, sin interpretar, ponerlas en prácticas. Pues amarás a tus enemigos, bienaventurados los limpios de corazón porque verán. Bueno, mil cosas, el mandamiento del amor, etc. También conocemos la voluntad de Dios por lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo guiado por su Espíritu, el Espíritu Santo. Pues los documentos del Papa, magisteriales, nos indican lo que Dios quiere de nosotros. Luego, los deberes de Estado. Pues si estoy casado, Dios quiere que sea un buen esposo, una buena mujer, una buena esposa. Si soy sacerdote, Dios quiere que sea un buen sacerdote y que cumpla pues las obligaciones de mi cargo. Si soy estudiante y hijo, pues y vivo con mis padres, pues Dios quiere que sea un buen hijo, que eche una mano en casa y que estudie de tal modo que mis padres y la sociedad se puedan apoyar en mí, etcétera, etcétera. Luego conocemos lo que es voluntad de Dios en la oración. Esas semillas que Dios pone en nuestro corazón para que den fruto. Esas discretas inspiraciones. Esas mociones que se dirigen a nuestra voluntad. Pues ahí podemos tener un atisbo de lo que Dios quiere de nosotros en cada momento. Y luego, la voluntad de Dios nos llega por los acontecimientos y quizás sea lo más difícil, las cosas que pasan porque Dios lo permite, encierran una llamada de Dios a aceptar su voluntad. Y ya digo, quizás es lo más difícil a veces. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Pues porque es voluntad de Dios. No quiere decir que nosotros tengamos que ser personas conformistas. No, es voluntad de Dios que trabajemos por dominar el mundo, por combatir el sufrimiento y el dolor, pero inevitablemente muchas veces ocurrirán cosas que nos contrarían y que son voluntad de Dios. Y que hemos de aceptarlas, amarlas. Hace unos años, comentando este Evangelio de hoy, el Papa hacía unas consideraciones bien bonitas. Nos invitaba a no ser cristianos de apariencia, cristianos disfrazados, porque apenas cae un poco de lluvia, el truco desaparece, decía. No basta pertenecer a una familia muy católica o a una asociación o ser un benefactor, si no se sigue después la voluntad de Dios. Tantos cristianos de apariencias caen ante las primeras tentaciones, porque no hay sustancia allí. Han construido sobre la arena. En cambio, fíjate qué bonito lo que dice ahora, y ojalá tú y yo nos veamos reflejados en algunos de estos personajes que el Papa describe. Hay tantos santos en el pueblo de Dios, no necesariamente canonizados, pero santos, tantos hombres y mujeres que ponen en práctica el amor de Jesús, tantos, que han construido sobre la roca su casa, que es Cristo. Pensemos en los más pequeños, en los enfermos que ofrecen sus sufrimientos por la Iglesia, por los demás. Pensemos en tantos ancianos solos que rezan y ofrecen, y aceptan, ¿no?, la voluntad de Dios. Pensemos en tantas madres y padres de familia que llevan adelante con tanta fatiga su familia, la educación de los hijos, el trabajo cotidiano, los problemas, pero siempre con la esperanza en Jesús, que no se pavonean, sino que hacen lo que pueden. Son los santos de la vida cotidiana. Pensemos en tantos sacerdotes que no se hacen ver, pero que trabajan en sus parroquias con tanto amor. La catequesis a los niños, la atención a los ancianos, a los enfermos, la preparación a los recién casados, y todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. No se aburren, porque en su fundamento está la roca. Es Jesús. Esto es lo que da santidad a la Iglesia, esto es lo que da esperanza. Por eso, ¿cuánto nos ayuda a preguntarnos, ¿qué harías tú, Jesús, en mi lugar? Para descubrir la voluntad de Dios para nosotros, porque Jesús es el Hijo maravilloso del Padre, que siempre cumple su voluntad.
Seguía el Papa diciendo en aquella ocasión que debemos pensar mucho en la santidad escondida que existe en la Iglesia. Cristianos que permanecen en Jesús, pecadores, todos lo somos. Y también a veces alguno de estos cristianos comete algún pecado grave, decía el Papa, pero se arrepienten, piden perdón, y esto es lo grande. La capacidad de pedir perdón, de no confundir pecado con virtud, de saber bien dónde está la virtud y dónde está el pecado. Porque a veces, Señor, pues no somos capaces de cumplir tu voluntad, nos equivocamos, te traicionamos, pero pedimos perdón en la confesión. Y dice el Papa que estos están fundados sobre la roca, y la roca es Cristo. Siguen el camino de Jesús, lo siguen a Él. Los soberbios, los vanidosos, los cristianos de apariencia, los que siguen su propia voluntad, podemos añadir, serán derribados, humillados, mientras los pobres serán aquellos que triunfarán, los pobres de espíritu, los que ante Dios se sienten una nada, los humildes y llevan adelante la salvación, poniendo en práctica la palabra del Señor. Y concluía el Papa sus palabras con esta pequeña invitación. Pidamos al Señor que estemos fundados firmemente en la roca que es Él. Nuestra esperanza es Él. Nosotros somos todos pecadores. Somos débiles, pero si ponemos la esperanza en Él, podremos ir adelante. Y esta es la alegría de un cristiano, saber que en Él está la esperanza, está el perdón, está la paz, está la alegría, y no poner nuestra esperanza en cosas que hoy están y mañana no estarán. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos conceda ese elemento central de un buen corazón, el amor a la voluntad de Dios, bien unidos a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el consejo de nuestra Madre, el único consejo que aparece para nosotros de María, la Virgen en el Evangelio, es este: haced lo que Él os diga. Y ahora sigue tú por tu cuenta.